Don Juan Carlos, ¿cómo le ha ido? Un gusto saludarlo. Primeramente, gracias por tomar la invitación para estar aquí con nosotros. Bueno, con mucho gusto. Un placer estar aquí. ¿Ajetreado? Más o menos. De ahí, pues sí, siempre, la verdad. Siempre con mucha cosa, pero y más arranque del torneo y algunos otros temas que asumo vamos a abordar hoy, pero de verdad un placer estar aquí. Primera vez que vengo a la estación sí. Aquí. Está bonito, ¿verdad? Está muy bonito, los felicito. Sí, muchas gracias. Aquí estamos. Por cierto, aquí vamos a estar este año y cordialmente invitado. Don Juan Carlos, nos llegó un comunicado fresquito, de hecho nos cae al dedillo. Usted es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol y Saprissa acaba de mandar un comunicado donde ya oficialmente, en un tema que usted había tocado incluso con nosotros, aborda la salida del equipo del fútbol femenino. Y arranco con eso porque es lo más noticioso del día, digamos, con lo que arranca Saprissa el día. ¿Por qué Saprissa no logra sostener el proyecto femenino y hoy toma la decisión de hacerse a un lado? Vamos a ver, no nos estamos saliendo del fútbol femenino, y yo diría más bien todo lo contrario. O sea, el compromiso nuestro con el fútbol femenino es absoluto. Creo que hemos sido abanderados del desarrollo del fútbol femenino. Sí es correcto que creemos que para hacer un cambio absolutamente necesario, la decisión de hacernos temporalmente, espero, a un lado de la primera división de fútbol femenino es importante, porque no estamos en lo absoluto de acuerdo con qué es lo que ha estado pasando con la Liga de Primera División de Fútbol Femenino. Creemos que se requieren cambios profundos y absolutos, casi una revolución, llamémoslo así, del fútbol femenino, el cual en los últimos años lo que ha pasado no solo es un estancamiento, sino un retroceso del fútbol femenino. Esa es la realidad en la primera división. Yo creo que tenemos todos pues que ser muy claros con eso, ¿verdad? Y la evidencia ahí está, es increíble. Hace tal vez seis años, posiblemente en el pico del mejor momento del fútbol femenino, la cantidad de afición, de respaldo de medios, de patrocinios, era muy alta. Y yo en ese momento dije, muy pronto vamos a estar con una liga verdaderamente profesional. Mundial femenino, ¿no? ¿Verdad? Temas, por supuesto, mundial femenino, tanto sub-17 como sub-20, ¿verdad? Y entonces yo creí que íbamos en la dirección correcta, pero en los últimos años se ha perdido ese interés. Esa es la realidad de parte de la afición y de los patrocinadores y por ende de las televisoras. Se han salido varios equipos. O sea, no puede ser que en medio torneo, el torneo anterior, 2 equipos en medio torneo no pudieron ni terminar el torneo. O sea, la realidad es que es un desastre y nosotros ya no queremos ser cómplices de eso. Hemos venido tratando de hacer un cambio y no ha sido suficiente. Algunas cosas se han acogido muy tímidamente y otras no. Y nosotros, esto es un llamado de hacer un alto en el camino. Por supuesto, nosotros no estamos solos en esto, entonces quedaremos pendientes de los demás, un poco cómo toman esta noticia y si están abiertos a ese alto en el camino y hacer una reestructuración absoluta y profunda. Pero mientras eso no suceda, nosotros sí, como dice el comunicado, nos vamos a hacer un alto que espero sea temporal y de corto plazo en la primera división. Vamos a seguir invirtiendo fuerte en las bases, vamos a seguir invirtiendo y apoyando el desarrollo del fútbol femenino como lo hemos hecho a través no solo del Deportivo Saprissa, sino de la Fundación Saprissa, y creemos fuertemente en el fútbol femenino, pero en la primera división no así como está. Don Juan Carlos, ahora, estructuralmente tal vez para que la gente lo tenga más claro, ¿cuánto cuesta tener un equipo femenino de primera división? Yo sé que tiene muchos matices dependiendo del club y demás, pero a Saprissa, por ejemplo, ¿qué costo tenía el proyecto femenino y qué ingresos tiene? Como para tener una idea de cuánto cuesta sostener un proyecto como estos. Bueno, evidentemente deja pérdidas el equipo. No voy a entrar en números exactos, pero son cientos de miles de dólares que cuesta y los ingresos tal vez cubren la mitad.
Pero vea, le soy muy sincero, la decisión no es ni siquiera financiera, porque nosotros llevamos 13 años ya prácticamente desde que volvimos al fútbol femenino en 2012, y durante estos 13 años siempre ha sido deficitario. Y como dicen, gustosamente hemos hecho esa inversión porque creemos que vale la pena. Ahora esta decisión no es un tema de ahorrarse o no ese dinero, porque como dije, vamos a seguir invirtiendo fuerte en el fútbol femenino, en las bases, pero cuando uno cree que eso ya no es una inversión, sino un gasto que en algo que no va en la dirección correcta, eso no es justo ni siquiera para las jugadoras. Estuvimos con las jugadoras, que obviamente es un tema triste, la decisión que se toma, por supuesto, pero quisimos hacerles entender que nosotros creemos que esto es lo correcto, porque no es justo para las jugadoras que tanto se sacrifican y que yo creo que han ayudado muchísimo al desarrollo del fútbol femenino a hoy, que no estemos yendo en la dirección correcta. Y como dije, todo lo contrario, más bien es un retroceso medido por cualquier estándar, métrica, como usted lo quiera ver, de número de aficionados en el estadio, de rating televisivo, de apoyo y espacio en medios y prensa, de apoyo de patrocinios, o sea, como usted lo quiera ver. Más bien hoy estamos peor que lo que estábamos hace unos años, y entonces si a pesar de todos los otros tipos de esfuerzos que hemos hecho para cambiar, no se han dado los cambios profundos, pues no queremos ser partícipes entonces de una liga a como está hoy, y ojalá, o sea, nuestro objetivo es suscitar el cambio, y si ese cambio se da en corto plazo, ojalá estemos en unos pocos meses de vuelta en la primera división, pero en una primera división muy diferente a la que está hoy. Don Juan Carlos, ¿por qué vías tiene que llegar a ese cambio? Porque hay personalidades y demás, por ejemplo, que le tienen la responsabilidad a la UNIFUT. La UNIFUT, cuando se le consulta, también le pasa el paraguas a la Federación Costarricense de Fútbol, otros culpan a los clubes. ¿Por dónde o por qué agentes debe llegar este cambio en el fútbol femenino? Tiene que ser en varias vías, pero claramente a nivel de la liga. Ahí tiene que empezar con apoyo de otros, pero hay un tema de, llamémoslo así, de gobernanza de la misma liga, quién y cómo se toman las decisiones. Hay un tema de los estatutos, creo yo también, que hay que revisar. Hay un tema de reglamentación, tanto competitiva, llamémoslo así, de competición, y en especial, creo yo, también debe haber una serie de políticas y parámetros, de reglas de los equipos, ¿verdad? Para que nos fijemos una meta, es decir, en 5 años seamos una liga profesional, que hoy, por supuesto, no es una liga profesional, ¿verdad? La UNIFUT y la primera división es una liga amateur. Y vemos en otros países el gran desarrollo que ha habido en fútbol femenino en los últimos 10 años, y aquí, como dije, estamos peor hoy que estábamos hace 6, 7 años. Entonces, algo se está haciendo mal. Tenemos nosotros una hipótesis de qué puede suceder, ¿verdad? Para empezar a cambiar eso, porque no cambia de la noche a la mañana. No es que de pronto hagamos un par de cambios y vamos a ver los estadios llenos. ¿Y cuál sería, Juan Carlos? Bueno, yo creo que hay que establecer cuáles son esos parámetros para que un equipo esté en primera división, ¿verdad? Y tiene que ver inclusive hasta con un tema de licencias. Por supuesto que si esos estándares son demasiado altos, nos quedamos, o sea, solo quedarían 3 o 4 equipos, ¿verdad? Pero entonces también tiene que haber un tema, o sea, nosotros en Saprissa, por ejemplo, estuvimos dispuestos a decir qué tal si los ingresos, que ojo, ni siquiera a nosotros nos alcanzan, yo les soy sincero, no sé cómo hacen otros equipos, ¿verdad? Porque el torneo pasado
se les quitó los ingresos televisivos, o sea, solo quedaron 2 equipos con ingresos televisivos. Imagínense lo que es eso, una liga de primera división con solo 2 equipos teniendo ingresos televisivos. Y ojo, evidentemente una decisión así alguien la toma porque no hay negocio en eso, y ese es el problema. O sea, digo, el problema no es que se quiten los ingresos televisivos, el problema, lo que hay que preguntarse es por qué alguien toma esa decisión. O sea, no hay suficiente interés, ¿verdad?, de parte del aficionado y del anunciante para que sea rentable pagar derechos televisivos. Entonces nos tenemos que cuestionar eso. Nosotros, como dije, estuvimos dispuestos a decir, ¿por qué no ponemos inclusive en una misma olla todos los ingresos? Saprissa está dispuesto a hacer eso. Los ingresos nuestros de televisión, ponerlos y distribuir todo entre todos en un momento de desarrollo donde lo que se necesita es invertir por parejo, porque si Saprissa, o sea, porque la disparidad que hay entre, póngale 3 equipos, tal vez 4 y otro, o sea, es impresionante, mucho mayor. O sea, si ya en la primera división masculina hay disparidad, pero por lo menos hay suficientes ingresos para que todos los equipos tengan acceso a estructuras profesionales. En el femenino no es así. Sí. Don Juan Carlos, bueno, hay muchos temas sueltos en Saprissa para arrancar la campaña. Y antes de ahondar en la temporada y en todo lo que hizo Saprissa en la temporada anterior, contrataciones, hubo un tema que Saprissa creo que estaba pendiente de dar su versión, que es una entrevista que le da Yabón a Josué, donde Yabón dice que Saprissa le propuso una reducción del 50% del salario, que se lo propone don Sergio Guila, y que va a tomar acciones legales contra el equipo. ¿Cuál es la versión oficial del Saprissa sobre estas declaraciones que ha dado Yabonista? Bueno, le soy sincero, no vi la entrevista, pero de lo que leí, me parece que no fue, o sea, creo que él no se refería a una reducción en el salario per se. Es un tema, digamos, de cómo llegábamos a un acuerdo en la rescisión. Pero en todo caso lo que le voy a decir es lo siguiente, porque yo no voy a entrar en un tema de detalles y de dimes y diretes. Lo que voy a decirles es lo siguiente. Sí vi mucha crítica hacia Saprissa, y yo creo que esa crítica, o sea, en general, de cómo se tomó, llamémoslo así, una versión, ¿verdad?, de que el jugador dijo esto. Yo lo que le diría al aficionado y en general a los que escuchan es que Saprissa creo que ha demostrado a creces a través, por lo menos, de esta administración en los últimos 13 años, que somos un equipo sumamente profesional, un equipo absolutamente apegado a la ley, a los contratos, a ser correctos en nuestro manejo con los jugadores y con todos, ¿verdad? O sea, si algo creo que nos ha caracterizado es eso. Entonces, yo lo que le puedo decir a ustedes es que el manejo nuestro, no solo en este caso, sino en todos los casos, siempre es así, muy profesional. Entonces yo, digamos, le puedo asegurar que así fue, ¿verdad? De pronto puede haber interpretaciones, versiones, lo que sea, pero yo con la cara y la frente en alto le digo que el manejo que nosotros hacemos de situaciones así es muy profesional y absolutamente apegado a la ley. ¿Ha logrado conversar con Sergio Guila? Sí, por supuesto, claro. Que él mencionó, porque incluso Yabón también indicaba que el mismo Sergio le decía, bueno, llévenos a los tribunales. Esa es la versión de Yabón. ¿Que ha logrado conversar con Sergio también para tener su parecer? Su parecer no, yo estoy totalmente en comunicación siempre con Sergio. Yo sé exactamente todo lo que ha venido pasando. Nosotros, a Yabón, yo creo que al igual que a todos los jugadores, lo hemos tratado de una manera sumamente correcta siempre, con un gran nivel de respeto y apoyo, ¿verdad? Inclusive Yabón en diferentes momentos pues tuvo hasta temas,
¿verdad? Difíciles, y recibió siempre un apoyo absoluto, más allá de temas contractuales de parte nuestra, ¿verdad? Y yo creo que eso, como dije, nos ha caracterizado y que eso no se ponga en la más mínima tela de duda. Nosotros a Yabón queríamos renovar el contrato y se le hizo una oferta muy, muy buena, que bueno, que él no, él quería todavía más, algún monto pues que sentimos era totalmente desproporcionado, en nuestra opinión, por supuesto, cada quien está en su derecho a pedir lo que quiera. O sea, don Juan pero Carlos, le hicimos un incremento sustancial para que él continuara, no llegamos a un acuerdo y por diferentes razones, ¿verdad?, que no voy a entrar ahora en detalle, se decidió pues que mejor en este momento llegar a un finiquito de la relación. O sea, Saprissa... Y me parece a mí, solo para estar claro, que el desacuerdo va en cuáles serían los términos de ese finiquito. Y ahí es donde está, o sea, no es un tema de reducción de nada, es un tema de los acuerdos del finiquito. Y sí, no ha habido, ¿verdad?, un acuerdo en eso, entonces ojalá podamos tener un acuerdo pronto, y si no es así, pues obviamente cada quien está en su derecho a tribunales si así se quisiera, ¿verdad? Pero el tema es así de sencillo para que no se tergiverse. Entonces, Saprissa deportivamente quería la continuidad de Yabón en el equipo. En algún momento sí, correcto. Nosotros desde hace, cuando ganamos la 40, en ese momento, que le quedaba un año, nosotros iniciamos una negociación, hicimos una oferta, como le digo, con un aumento sustancial, y pasamos algún tiempo, algunos meses negociando eso, luego ya vimos que era absolutamente imposible, y ya después, llamémoslo así, se terminaron de dar algunas cosas pues para que nosotros ya finalmente tomáramos una decisión de que lo mejor para todos era un finiquito a los últimos 6 meses de contrato que a él le quedaba. Entonces ya en ese momento pues es cuando se da ese finiquito, que usualmente ahí es donde hay algunos problemas pues de cómo puede ser esos términos del finiquito. O sea, ustedes al final, don Juan Carlos, lo que tratan de ahorrarse las dos partes es estar 6 meses, porque entiendo que él tenía contrato hasta mayo, digamos, se lo voy a decir sencillo, estar 6 meses incómoda a las dos partes. Por eso se finiquita con él. Si yo se lo pusiera en ese término. Sí, bueno, digamos que hay una serie de elementos que, como digo, nosotros siempre procuramos, especialmente yo, mi postura siempre es tratar de ser prudente, ¿verdad?, en las palabras y no sacar detalles innecesarios, ¿verdad? Pero sí consideramos que lo mejor era en este momento no contar con el jugador, que él tuviera esa oportunidad. Inclusive exploramos la posibilidad de un préstamo, lo cual él no quiso, y entonces sí, dijimos lo mejor es básicamente dejarlo libre, y eso es lo que sucedió. Ahora, a él se le planteó, porque es lo que él dice, que en el finiquito se le iba a pagar nada más el 50%, se le planteó así tal cual, en ese acuerdo de finiquito que estaban buscando. Ya, inclusive hasta por la posibilidad que haya, porque así lo mencionó el jugador, un tema de tribunales, un tema legal, no puedo entrar, y me recomendaron no entrar en demasiado detalle, pero lo que, repito, lo que le digo es que cuando sucede una situación como esta, ¿verdad?, de un finiquito, de que queda un tiempo de contrato y más bien hay una finalización de esa relación, pues siempre se puede dar unos términos de qué implica en ese momento el finalizar esa relación. Y ahí es donde no nos hemos puesto de acuerdo. Pero que se ponga en tela de duda el profesionalismo y el apego a, digamos, a hacer lo que es correcto, eso sí, no le puedo decir con absoluta propiedad, que creo que además ya ha quedado claro a través de los años cómo es que operamos, y operamos de una manera muy, muy correcta y profesional, que a veces puede haber
diferencias, y esas diferencias pueden existir, pero no por falta ni de profesionalismo ni de hacer lo que es correcto o esté apegado a la ley o a los contratos. Don Juan Carlos, ¿cómo cayó la frase que incluso también menciona Yabón, cito textualmente, la esclavitud moderna todavía existe? Eso es lo que mencionó Yabón en su cuenta personal, incluso también en la entrevista. ¿Cómo cayó en el seno del Deportivo Saprissa esa frase? Bueno, es que no tengo ni la menor idea a qué se refiere y ni nos damos por aludidos, entonces no podría opinar sobre eso porque no sé a qué se refiere. Don Juan Carlos, bueno, ha terminado un torneo donde ustedes hilaron un tetracampeonato, Saprissa pierde la posibilidad del penta en este certamen. ¿Qué opina el presidente del Saprissa cuando escucha la famosa frase: es que Saprissa no pone plata para contratar jugadores, es que Saprissa contrata barato? ¿Cuál es la versión del presidente del Saprissa? Vea, a mí me hace gracia toda esa narrativa, por ponerlo así, que se ha creado desde hace varios años para acá alrededor del tema nuestro, de que si billetera o no, y que no sacamos los... Vea, al final del día, nosotros tenemos un modelo que creo que es un modelo exitoso de gestión institucional y deportiva, cuyos objetivos son varios, porque los objetivos de Saprissa no solo es uno, pero ciertamente el principal es tener un equipo ganador, ganar más títulos que cualquier otro equipo y llenar de orgullo a la afición. Y eso lo hemos alcanzado a creces, por mucho mejor que cualquier otro equipo en los últimos 10 años, ¿verdad? Hemos ganado 6 de los últimos 11 torneos. Hemos ganado 11 de los últimos 22 torneos. Por lejos, el equipo más ganador durante este tiempo. Entonces, ¿cómo lo hagamos? ¿Verdad? El que alguien cuestione que nuestro modelo de gestión no es exitoso o que se nos critique por inversión o no inversión, más allá de que sea incorrecto, y ahora le digo por qué, me parece que pierde total sustancia, ¿verdad? Esa crítica cuando los resultados hablan por sí solos. Ahora, yo no sé, y el otro día escribí que yo puedo suponer, aunque es solo una suposición, que otros 2 equipos tienen más presupuesto que Saprissa para la primera división, ¿verdad? Yo creo que así es. Herediano y la Liga. Herediano, bueno, sí, obviamente. Repito, eso es solo un supuesto. Yo no sé los números de ellos, pero de uno más o menos interpreta, ¿verdad? Porque uno sabe cuánto se les... la gente, los agentes hablan, la gente habla y uno más o menos sabe cuánto llega ganando algún jugador. Entonces, lo que le digo presupuesto es que... de planilla, ¿sí, don Juan Carlos? Sí, el presupuesto. Solo planilla. Planilla, sí, el presupuesto no de la institución como un todo, sino, digamos, de la planilla. Entonces, más mérito aún, imagínense que hemos ganado 11 de 22 torneos, pero eso no quita, o sea, para lo que yo sí quisiera enfatizar es que eso no quita que nosotros tengamos un presupuesto corto. Todo lo contrario, y también el otro día lo escribí, nosotros hemos, además en los últimos 10 años el presupuesto se ha duplicado en 10 años, y de 2018 y 19 a hoy casi un 50% más, y además este torneo versus el anterior, doble dígito más a nivel porcentual de crecimiento. Entonces la inversión que hace Saprissa en planilla es altísima. Le asignamos un porcentaje importante de nuestros ingresos, y no solo importante, sino creciente, a la planilla de primera división. Entonces yo le diría que es absolutamente falso o equivocada la interpretación de que nosotros no invertimos o no sacamos la billetera. Sin duda lo hacemos. Ahora, eso está complementado con que somos un equipo también que queremos tener una disciplina financiera para tener un proyecto sostenible a mediano y largo plazo, ¿verdad? Y el que tengamos esa disciplina financiera y en diferentes momentos, tal vez de procesos calientes de algún fichaje, hayamos dicho hasta aquí,
y hayamos tenido esa disciplina y esa claridad de cuándo hacer un fichaje y cuándo no, sí, nosotros no vamos a actuar de pronto de una manera ilógica o irracional en algunos momentos, y nosotros decimos, ya, este jugador no vale más para nosotros que esto. Y entonces hay momentos en donde nos ha pasado pues que jugadores han terminado en otros equipos que tal vez a la afición le duele o tal vez la prensa critica, pero sentimos que eso es lo correcto, porque además si nosotros hacemos eso, ese dinero extra que sentimos para empezar, que tal vez en un caso puntual no lo vale, lo que está haciendo es quitando la posibilidad entonces de algunas otras contrataciones. Y al final del día, como dije yo, no es un tema de fichajes, el armar un equipo, además tiene que ver con retener a jugadores, con subir jugadores, con un montón de cosas adicionales, y la gente se enfoca demasiado en los fichajes. Y otro tema también es que cuánto creen ustedes que cuesta retener a las figuras nuestras, o sea por dar ejemplos, jugadores pues obviamente como Kendall Waston, Mariano Torres, David Guzmán, o sea, nuestros capitanes que han estado ahí por muchos años, obviamente son bien retribuidos, y nosotros hacemos esfuerzos por retener a esa base, y más bien esa consistencia, esa continuidad de un grupo base de jugadores, yo creo que ha sido parte de la clave del éxito. Entonces, como dije, los resultados hablan por sí solos, y además aclaro este modelo de gestión deportiva que creo que nosotros lo tenemos muy bien mapeado, y si en algún momento tenemos que recibir alguna crítica porque se nos fue algún jugador, porque dijimos hasta aquí, pues la seguiremos recibiendo, pero el objetivo final es el éxito deportivo, y creo que eso lo hemos alcanzado. Ahora, don Juan Carlos, creo que también el tema de los fichajes, por un lado va lo que usted dice, que hay cierta crítica porque jugadores que la afición quería que llegara no llegó, pero también por la realidad y cómo terminan los fichajes que Saprissa hace. Le hago el ejemplo de los fichajes de este torneo anterior, o los últimos, por ejemplo el tema de Rachid Chirino y demás. Entonces también es ¿qué tan bien ha fichado Saprissa, o cómo lo siente usted, ha fichado Saprissa en las últimas ventanas? Porque también, como usted bien lo decía, Saprissa sí ha sido muy ganador en el torneo local, pero la gran aclamación de la afición sapricista es el título internacional o la competencia internacional, y ahí Saprissa sí se ha quedado. Vea, es que creo que en la misma pregunta o cuando la gente habla hay una contradicción, ¿verdad? Evidentemente, si éramos tetracampeones, o sea, por supuesto que algunos fichajes a veces no funcionan como uno quiere. Eso es evidente en cualquier equipo y en cualquier lugar del mundo. Vean en el torneo nacional, ¿verdad? No solo Saprissa. ¿Qué porcentaje de los fichajes nuevos que llegan de afuera funcionan? Obviamente esto es un tema subjetivo de qué significa que funcione o no, pero le garantizo que si usted ve los movimientos de los equipos principales en este país en los últimos 3 años, por decir algo, el porcentaje de éxito de fichajes del Saprissa es el más alto de todos, se lo garantizo. Ahora, que el torneo pasado, al no haber ganado nosotros ni CONCACAF en Centroamérica ni el torneo nacional, yo creo que eso deja muy mal sabor en boca de la afición y una crítica además a un torneo que claramente no fue exitoso. Entonces, cuando eso sucede, empieza uno a decir, bueno, ¿a dónde está la culpa, verdad? Y es que este fichaje no funcionó, y es que tal, y es que no sé qué, y será que no sacaron la billetera, ¿verdad? Pero yo creo que las razones del torneo subóptimo, por ponerlo así, claramente no fue un buen torneo para nosotros, no va muchísimo más allá de si un fichaje funcionó o no, ¿verdad? Y nosotros creo que la tenemos claro hacia adentro, qué es lo que no funcionó, incluyendo un tema físico, incluyendo un tema de lesiones, o sea, porque si nosotros hubiéramos tenido todo el torneo a disposición del cuerpo técnico, la totalidad de la planilla, por lo menos la gran parte de la planilla, si usted ve hombre por hombre, tenemos una gran planilla, pero
Pero bueno, hay otras cosas que tenemos que mirar hacia adentro y hemos corregido, de hecho, para que lo que se dio en ese torneo no se repita. Ahora, don Juan Carlos, ¿por qué a Saprissa se le lesionan tanto los jugadores? Bueno, esa sí es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque eso sí es algo que nos ocupa y nos preocupa, porque cuando tenemos jugadores de la talla y el calibre que tiene Saprissa y la inversión en planilla que tenemos y vemos que un porcentaje alto de disponibilidad de jugador no está, entonces por supuesto que es como ir a una pelea con una mano amarrada detrás, ¿verdad? Cuando en muchos partidos clave había 6, 7 jugadores que muchos de esos tal vez eran o podían ser de la planilla titular y no estaban disponibles, de ahí Saprissa jugó gran parte del torneo con ese hándicap. Entonces, esa sí es una pregunta sustancial que hemos ya tomado una serie de medidas, ¿verdad? Y la razón a veces no es solo una, pero sí hay, creo que hay una serie de elementos, ¿verdad? Especialmente veníamos de un tetracampeonato. Yo sí, le soy sincero, de pronto tal vez subconscientemente, no conscientemente, pero subconscientemente hubo un poco de relajamiento, ¿verdad? De todo tipo. Hubo tal vez una pretemporada que no fue tan buena como debió haber sido, un poquito de mala suerte, pero se combinaron una serie de factores para que sucediera lo que sucedió. Yo no esperaría bajo ninguna circunstancia que este torneo tengamos una repetición de eso, ¿verdad? No lo sé, pero confío por las medidas que se han tomado y el trabajo que se ha hecho que eso no volverá a suceder. Don Juan Carlos, José Yácone mencionaba el tema físico, incluso trae a su preparador físico de confianza, Vilariño. ¿Qué han visto distinto desde estos meses con la llegada de Yácone y su cuerpo técnico, incluido preparador físico, para que esta situación precisamente no se repita para este semestre? Sí, y además, ojo, vamos a ver, los profesionales que estaban antes en el cuerpo técnico son grandes profesionales. Lo último que quiero es que la gente también diga, es que hicieron malas. O sea, esos mismos profesionales fueron partícipes directos del tetracampeonato, o por lo menos en algunos de 3 de esos 4 en hilo, ¿verdad? Entonces, claramente son grandes profesionales que nos ayudaron muchísimo. Ahora, por una serie de circunstancias, pasó lo que pasó en el torneo anterior. Yo sí creo que de pronto un refrescamiento con los nuevos integrantes del cuerpo técnico que llegaron cae bien, y creo que a mí me ha encantado, le soy sincero, el trabajo que ha traído este cuerpo técnico, y creo que los resultados ya los tenemos a la vista, ¿verdad? Con todos nosotros procuramos medir todo, por lo menos la mayoría de las cosas, y yo creo que el equipo físicamente va a empezar muy bien este torneo. Don Juan Carlos, usted sabe que aquí llueven las preguntas de todo tipo, ¿verdad? Por cierto, un agradecimiento a toda la gente que aquí está preguntando. Es más, vea, aquí dice que nosotros tenemos miedo de preguntarle a usted por Fabricio Alemán. Que por qué Fabricio Alemán está en el equipo. Que si es por ser hijo de Alan. Que creo que ese es el nombre que suena más, ¿verdad? Dentro de la situación del equipo. Aquí algunos mencionan lo de Deiber, algunos mencionan lo de Chirino. Le pregunto específicamente por lo de Fabricio. ¿Qué opina usted de Fabricio? Yo no quiero entrar, ni voy a entrar en temas de opiniones, ¿verdad? Empezar a hablar de cada jugador. Pero bueno, ya que me hace la pregunta, le voy a decir 2 cosas o varias cosas. Primero, nadie está en Saprissa porque es hijo de nadie. Porque yo no le debo absolutamente nada ni a Alan Alemán. Lo conozco, pero no es que le deba ni favores, ni plata, ni nada como para que tenga que tener al hijo de él ni de nadie en Saprissa. Así que me parece una tontería, ¿verdad? Decir que alguien está no por mérito propio, sino por algo como eso. Fabricio además está en el primer equipo ya con varios entrenadores, ¿verdad? Y en ningún momento algún entrenador ha dicho que no cuenta con Fabricio, ¿verdad? Yo creo que el trabajo que hace Fabricio tal vez no es y no ha sido llamémoslo así, del titular goleador, ¿verdad? Pero
pero yo creo que juega un rol y ha sido un rol importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que por mérito propio, ahí está, y siempre y cuando los entrenadores así lo apoyen y así nos digan, y la gerencia deportiva, pues los jugadores van a estar o no estar, pero por un tema de, como dije, de mérito deportivo, y como dije, inclusive a la hora de hacer fichajes, si yo me remonto tal vez a la pregunta anterior, ¿verdad? A mí no me gusta para nada el tema, y en algún momento se hablaba más. Por dicha, creo que eso ya ha bajado un poquito, porque la gente se ha dado cuenta que el éxito no es en el famoso fichaje bomba, ¿verdad? Sino en los fichajes estratégicos y correctos, ¿verdad? Nosotros, un fichaje, por ejemplo, como el de Jefferson Brenes, cuando lo hicimos, ¿verdad? La gente, ay, ¿cómo se trae? ¿Por qué? Yo quería un fichaje bomba, tal, eso no es de esa... Y vea, ¿verdad? Le van a dar la 10, creo, ¿no? Eso es sí, cierto. Hubo todo un tema de cambio de números, sí, bueno, eso es lo que habíamos quedado, así que yo creo que así va a ser. Cuando él regrese, regresaría con la 10. Y se lo ha ganado Jefferson, tanto así, jugador clave y titular en la selección. Cuando lo fichamos, la gente no, ¿verdad? No le dio tanta pelota a eso. Lo que quiero decir es que también a veces hay diferentes roles, ¿verdad? Hay un entrenador en Saprissa que inclusive me decía, y nosotros, bueno, ¿qué tal jugador, verdad? Me dice, vea, yo también necesito peones aquí. O sea, si lo único es un tema de estrellitis y todo, no. Un equipo tiene que estar bien balanceado, y hay diferentes roles, y de lo contrario, entonces, o sea, hay jugadores de pico y pala, hay jugadores de cambio, hay jugadores que cumplen tal vez un rol tal vez muy particular, ya sea en defensa o en ofensa, y hay jugadores que tal vez son mucho más completos, por llamarlo así, con un rol de titular y de capitán. Entonces, no todos pueden tener exactamente el mismo rol, porque al final serán 25. Pero si uno no armó estratégicamente el equipo, de ahí entonces no va a tener éxito. Y ahí es donde yo vuelvo al tema de nuestro modelo de gestión deportiva. Y eso sí, cuando alguien de pronto quiere criticar a un jugador tratando de encasillarlo en el rol que no le corresponde, entonces posiblemente se haga un análisis injusto, ¿verdad? Como tal vez cuando Jeffrey Valverde hace tal vez unos 3 torneos jugó, casi que solo le faltó jugar de portero, ¿verdad? Jugó de lateral izquierdo, y de pronto en algunos partidos tuvo algunas fallas, ¿verdad? En la marca de lateral izquierdo, pero ahí se le pidió que cumpliera ese rol en un momento en donde tuvimos algunas lesiones y fuimos campeones, y yo agradezco, y el equipo le tiene que agradecer por su voluntad y sacrificio de cumplir una serie de roles. Ahora, que era el mejor lateral izquierdo, ¿verdad?, de Centroamérica, tal vez no, pero él no es lateral izquierdo, pero fue y cumplió un rol fundamental en ese torneo, jugando un montón de posiciones. Entonces, si uno mide y no entiende los roles de cada quien, entonces está midiendo peras con manzanas, creo yo. Don Juan Carlos, ahora que estamos hablando de todo este tema de fichajes, recuerdo unas palabras de Jafet Soto, que él dice, parafraseándolo, él dice, Saprissa ahora está agarrando lo que nosotros dejamos o lo que no queremos. ¿Qué concepto tiene usted de eso? Vea, como si no conociera usted a Jafet, ¿verdad? Yo no voy a caer en ese juego. A Jafet le encanta el show y decir algunas cosas por provocar reacción, así que yo no voy a caer en esa reacción. Lo que le puedo decir es que los jugadores que nos hemos traído de Heredia en los últimos años nos han ayudado a ganar el título también, y han sido grandes jugadores, así que hemos estado muy contentos, y le garantizo que Jafet y otros equipos se desearían esos jugadores, ¿verdad?, hoy día. Así que nosotros estamos muy contentos con los jugadores que hemos traído, no solo de Heredia, sino de otros equipos, y esos jugadores están fascinados en Saprissa. Don Juan Carlos, cuando hacen el cambio de cuerpo técnico, usted mencionaba que además de los resultados, también buscaba la forma de juego. ¿Cómo ha visto esto con
con José Iacone, si va acertando, digamos, en cuanto a lo que buscaba la directiva, no solo resultados, sino también en la forma en que debe jugar el Deportivo Saprissa. Sí, bueno, yo creo que la forma la vamos a ver ahora y posiblemente ni siquiera al arranque, ¿verdad? Porque obviamente son pretemporadas muy cortas, porque tenemos no sé ni a cuántos jugadores suspendidos, los extranjeros todavía no van a estar, pero yo creo que ya para febrero ciertamente vamos a ver el equipo ahí sí, ¿verdad? Eso va a ser un mejor momento para juzgar las formas, ¿verdad? En el cierre del torneo anterior, las formas también eran importantes, pero también había un tema de resultados y otras cosas. Entonces, yo sí tengo, por supuesto, la fe, la esperanza de con lo que hemos visto en entrenamientos, con lo que hemos escuchado de la visión de este cuerpo técnico, que vamos a ver un Saprissa muy agresivo, con y sin el balón. Y eso yo creo que es lo que todos queremos y lo que esperamos de un Saprissa. Un Saprissa que sea el que lleve los ritmos del partido. Muchas veces eso es con el balón, pero no necesariamente. Uno puede inclusive dictar ciertos ritmos aún sin el balón. Un equipo agresivo que cuando pierda el balón presione muchísimo. Y un equipo que esté asfixiando al rival. A veces no se puede los 90 minutos, pero en ciertos tramos importantes del juego. Eso es lo que José Iacone quiere y espero que lo veamos plasmado, ¿verdad? Este torneo. Sí, don Juan Carlos, no había visto a Pato que aquí estaba y ya nos dijo que ya se nos acabó el tiempo. Le voy a pedir permiso para... Bueno, yo puedo hasta las 10, ¿verdad, Pato? Sí, ustedes se ponen de acuerdo. Ustedes se agarran. Bueno, unos 15 minutos más. Okay. 15 más. Ok. Bueno, entonces, gracias. Yo se las iba a tirar cortas, pero entonces las puedo tirar un poquito amplias. Esta es muy corta. ¿Gino ya sigue en Saprissa o Gino todavía no ha arreglado con Saprissa? Bueno, Gino está entrenando con nosotros y él tiene un permiso del Galaxy para estar entrenando y estamos en esa negociación final, espero yo, con el Galaxy para eso. No obviamente, hasta que no esté, no está. Ojalá podamos hacernos de la ficha de Gino. Ya nosotros hicimos una propuesta para comprar la ficha de Gino. Es un jugador hecho en casa, con tremendos valores. O sea, es una gran persona además, con una muy linda familia, valores familiares, valores además de vida y un amor absoluto al Deportivo Saprissa. Entonces, y un gran jugador, además, con un futuro tremendo, así lo veo yo. Entonces, quisiéramos que él tuvo un primer torneo pasado, que inclusive apenas llega, tiene una pequeña lesión muscular y estuvo fuera un mes, ¿verdad? Pero con más seguimiento yo creo que puede ser un gran jugador para nosotros y para la selección. Entonces, quisiéramos comprar la ficha, pero bueno, dependemos del Galaxy y ojalá pronto tengamos noticias. ¿Qué opina de la manera en la que terminó el partido Saprissa Herediano? Y puntualmente si van a apelar la sanción a Kendall. Bueno, la sanción a Kendall ya la apelamos. Entiendo que se le redujo un partido, pero hay una apelación arriba. Vea, la apelación bueno, primero, ¿qué opino del partido? Para nada me gustó, por supuesto. O sea, eso no es lo que nosotros queremos ver en la cancha, ni de nuestros jugadores. Eso no representa lo que Saprissa debe proyectar, ¿verdad? Entiendo, por supuesto, los calores del momento y esa parte, o sea, el que el jugador sienta, y yo sé que los jugadores nuestros sienten, ¿verdad? Lo difícil de perder ese partido, ¿verdad? Y quedar fuera, y además, claramente, los rivales, pues, también incitan, pero no podemos caer en eso. Y yo no quisiera que eso se vuelva a repetir. En el caso de Kendall, nosotros apelamos porque creemos que está mal aplicado la sanción, ¿verdad? No porque no deba recibir sanción, claro que debe recibir sanción. Lo que hizo no es correcto, pero la sanción está reglamentariamente mal aplicada y entonces se duplicó prácticamente la sanción al haber una aplicación incorrecta del reglamento. Eso es lo que pensamos y por eso en ese caso puntual hicimos la apelación. Creo que sí debe haber
sanción, por supuesto, pero no con el número de partidos que se dio. Don Juan Carlos, yo sí quiero preguntarle por un jugador específico de los que llega, y es el caso de Sabin Merino. Yo supongo que Sergio Gila, a ustedes les presentó una justificación deportiva y toda una explicación de por qué necesitan o quieren al jugador, pero al final la junta directiva es la que termina aprobando esas decisiones. Ustedes como junta directiva, en medio de esa explicación o esa justificación deportiva, ¿no les saltan las alarmas de que el jugador tenga 6 meses sin jugar? Vea, le explico además cómo en Saprissa tomamos decisiones. No es la junta directiva la que toma la decisión de una contratación o no. La junta directiva en Saprissa, que se reúne una vez al mes y ve todos los componentes de la organización, y, temas comerciales, financieros, etcétera, y dicta una línea, ¿verdad?, de qué es lo que se quiere deportivamente a nivel de, digamos, de lineamientos deportivos, a nivel de estrategia y a nivel de presupuesto. Eso hace la junta directiva. Delega en una comisión técnica que incluye a algunos miembros de junta directiva el supervisar más cercanamente esos lineamientos y el cumplimiento de esos presupuestos. Pero las decisiones deportivas están delegadas a la administración y puntualmente a la gerencia deportiva. Nosotros así es como operamos, creemos que es el modelo correcto de un club profesional. Si nosotros traemos a grandes profesionales al Saprissa, es para darles las herramientas para que tomen decisiones. Nosotros no vamos a coadministrar a nivel de directivo o directores, ¿verdad?, y meternos en que si este jugador sí o este no, ¿verdad? Si uno trae a alguien bueno, es para que tome decisiones y respaldarlo. Por supuesto que uno hace preguntas, por supuesto que uno puede en algún momento puntual tal vez no estar de acuerdo en algo, pero la administración tiene el respaldo nuestro, y yo creo que tenemos profesionales de gran nivel, como liderados por Gustavo Chinchilla, y en el caso deportivo pues por Sergio Gila. En este caso, vea, Sergio llegó hace como 2 años y medio o 3 años, más bien 3 años y medio ya, al Saprissa, traído por Ángel, con gran especialidad en el tema de visorías y el tema de divisiones menores. Entonces, pues si Sergio lo recomendó, ahí vimos las justificaciones, vimos el perfil y es por algo, ¿verdad? Confiamos en la calidad del jugador y en que se vaya a adaptar a este fútbol de una manera extraordinaria. Al final del día, indistintamente de lo que yo diga ahora, da igual. Veremos al final del torneo si cumplió como esperamos que cumpla. Y ahí es cuando se juzgará si los fichajes que trajimos pues se están adaptando correctamente. Le voy a quitar el sombrero actual y le voy a poner el otro. ¿Está bien? No importa. Adelante. Piojo Herrera. ¿Usted votó por el Piojo Herrera como técnico de selección nacional? Sí, fue una decisión unánime del comité ejecutivo por recomendación del director deportivo, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue respaldar la recomendación del director deportivo. Nos mostró el análisis de los diferentes candidatos y cómo se fue, cuáles fueron los criterios para filtrar los candidatos. Creo que fue un proceso bien llevado, la verdad, les soy sincero. Me llevé una impresión positiva de cómo se llevó el proceso, con la explicación que dio el director deportivo, que incluyó pues con los finalistas ya un tema inclusive de entrevistas presenciales, etcétera. Y bueno, la recomendación, por diferentes razones que no voy a entrar ahí, de los pros y cons, comparativamente con los otros finalistas, pues fue el Piojo Herrera, y el comité ejecutivo en pleno decidió respaldar esa recomendación. Ahora, era Ignacio Ambriz originalmente, ¿no? Bueno, no, eso no voy a entrar en detalle, ya eso lo podrá, si lo quiere hablar el presidente, quiénes eran los otros candidatos, pero lo que sí le voy a decir es que no era, o sea, no había, que yo sepa por lo menos, o que se nos haya informado,
Yo voy pues a reuniones del comité ejecutivo, entonces tal vez no podría decirle ya en el día a día qué habrá pasado, pero no, por lo menos al comité ejecutivo no se le informó que haya habido un candidato primario que no haya resultado y por ende haya habido que irnos a algunas alternativas. No, se llevó un proceso en paralelo y en parejo de todos los candidatos con diferentes temas, pues no solo asuntos de personalidad, de profesionalismo, de estilo de juego, de proyecto deportivo, de éxito, ¿verdad? Y palmarés con selección y en la región, pues hubo una serie de temas, sino también, pues obviamente que se ajuste al presupuesto, qué tan comprometidos sentimos está con el proyecto, etcétera, etcétera, y ahí van quedando. Y como le digo, lo que llegó a la reunión del comité ejecutivo fue esa recomendación, y más que eso, pues no podría decir. ¿Ambriz se subió el presupuesto? No, yo no voy a entrar en detalle más allá de lo que ya le dije. Como le digo, además yo no, en eso soy muy respetuoso de temas de vocería. El vocero de la federación, pues ya esos detalles pues debería ser el presidente si él quiere ahondar más a lo que ya he mencionado. Don Juan Carlos, ¿usted disfruta el comité ejecutivo o es un mal necesario para que Saprissa esté adentro? Bueno, no lo quiero poner feo, ¿verdad? Porque no quiero que se malinterprete, ¿verdad? Yo creo que es importante para Saprissa estar ahí sentado, y no solo Saprissa, yo creo que es importante que haya una alta representación de los clubes de la primera división en el comité ejecutivo, como lo existe hoy, con 6 miembros. Yo creo que eso es fundamental, y dentro de eso, pues por el rol que creo que juega Saprissa, el estar ahí sentado no solo es importante para Saprissa, creo además que podemos aportar mucho en decisiones estratégicas, ¿verdad? Que creo que debe ser el rol de un comité ejecutivo. Un comité ejecutivo lo que es otro nombre para una junta directiva, ¿verdad? Que nadie se confunda. O sea, el comité ejecutivo es lo mismo que una junta directiva. Entonces hay una administración de la federación, ¿verdad? Liderado, claro, en este caso la federación sí tiene una estructura en donde la presidencia es prácticamente una presidencia cuasi ejecutiva, ¿verdad? Antes el presidente anterior, Rodolfo Villalobos, le dedicaba prácticamente tiempo completo, ¿verdad? Después en el 2018. O sea, él me parece que le dedica muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces el caso de la presidencia sí es muy, muy activa, pero el resto debemos actuar como una junta directiva en donde lleguen decisiones verdaderamente estratégicas. Yo tengo muchísimas restricciones de tiempo, ¿verdad? Entonces para mí ir ahí al comité ejecutivo no es que, ¿verdad? No es que lo haga porque qué bonito ni viajar y qué bonito estar ahí cercano a la federación, o qué bonito estar cercano, o sea, toda esa parte a mí, eso no me motiva, ¿verdad? Y tal vez si pudiera no estar, a lo mejor no estaría. Yo igual confío en muchos de los que están ahí, ¿verdad? Pero sí a veces en algunos momentos, y además muchísimas cosas que se ven en el comité ejecutivo, ¿verdad? Creo que no es tal vez necesario. Ahí hay temas estatutarios que obligan muchas cosas que pasen por el comité ejecutivo, y en mi opinión no deberían ser así porque son casi de coadministración. Pero bueno, todo eso para decirle que sí requiere mucho tiempo, más del que a mí me gustaría, pero bueno, creo que en algunos temas puntuales puedo aportar. Don Juan Carlos, una rápida que me tiran aquí. ¿Randall Leal es opción para Saprissa ahora que quedó libre de Nashville? ¿O no se ha planteado a hoy? Bueno, tiene que ir al draft, según entiendo, entonces todavía no es libre, ¿verdad? Si fuera un jugador libre, lo analizaríamos, claro. Yo creo que... Tiene hasta un tatuaje de Saprissa, creo él. Bueno, no sé si de tan Saprissa, pero sé que es lo más morado que hay, ¿verdad? Junto con Marvin Loría, iban a ver los partidos de Saprissa en la Ultra, ¿verdad? Entonces, eso, además es un gran jugador, ¿verdad? Así que lo tendríamos que evaluar, por supuesto. Don Juan Carlos, con el caso también puntual de los jugadores prestados, primero internacionalmente, el Valencia ha puesto
o ha mostrado interés para dejarse la ficha de Warren Madrigal? Ya, en esos casos, usualmente, en todos estos 13 años de experiencia, nunca he visto que un equipo antes de la fecha de opción diga nada. Todo el mundo se espera a la fecha de la opción, porque ¿para qué decir algo antes? Entonces, creo que no vamos a saber en ninguno de los casos si el equipo va a querer ejercer o no la opción hasta que termine este torneo. Me parece que es una lástima la lesión, por dicha no fue tan seria. Pronto ya va a estar de vuelta, pero creo que en el caso de Warren, yo pensaría que hay una buena probabilidad de que la ejerzan, y si no es así, creo que va a haber muchos otros equipos interesados. Y el caso, por ejemplo, de Gerald Taylor, para él, que lastimosamente para ellos también tuvieron lesiones, pero sí son de larga duración. ¿Cómo está esa relación? Sí, esos temas es muy lamentable y triste, ambas situaciones, ¿verdad? Porque yo sí creo que en casos así claramente afecta más la posibilidad de que se ejerza una opción, pero estaría especulando igual de saber qué va a decir el club, porque no nos han hecho ninguna notificación. Entonces, hoy sería especular. Y con los préstamos locales, ¿cuál es la planificación que tiene el Deportivo Saprissa como jugadores como Cleaver, Justin Salas, lo de Rachid? Y en caso también, si existe la posibilidad de que Arboin también salga a préstamo. Sí, existe esa posibilidad. Todos los casos son diferentes, o sea, no es que todos caen en una misma olla. En algunos casos, tal vez algún préstamo, no voy a hablar de nombres, ¿verdad? Pero le voy a hablar de generalidades. A veces algún préstamo ya uno sabe que prácticamente la posibilidad de que el jugador regrese es muy difícil, si no imposible. Entonces es casi que un préstamo con la duración de lo que le resta el contrato, sabiendo que ya el jugador no regresará. En otros casos es un tema de que el jugador vuelva a agarrar ritmo, porque tal vez tiene algunos otros jugadores en esa posición, una posición muy saturada, con jugadores enfrente, y uno sabe que lo mejor para el jugador y por ende también para Saprissa es que el jugador agarre minutos y retome el ritmo para luego que regrese, ¿verdad? La mayoría o varios de esos casos, ¿verdad?, de algunos de esos préstamos son jugadores que le tenemos mucha fe y que yo los veo teniendo un impacto muy positivo en el Saprissa a futuro, pero para eso sí creemos que lo mejor está en que tengan minutos en otro lado. Y otra muy puntual que también el aficionado morado a veces se pregunta, ¿cómo está el tema del nuevo estadio? Bueno, seguimos en ese proceso, que es un tema complejo, por supuesto, ¿verdad? Un proyecto de esta envergadura, pero digamos el objetivo de los socios de Horizonte Morado, de la directiva, de la administración, es una de dos: o tener estadio nuevo o una remodelación sustancial del estadio Ricardo Saprissa. Esas siempre han sido las opciones y las seguimos evaluando con absoluta seriedad, y yo creo que alguna de esas dos alternativas se va a dar, ¿verdad? No voy a ponerle plazo ni a la decisión ni a cuándo va a ser, porque son temas muy complejos, pero sí es algo que activamente lo estamos viendo. Don Juan Carlos, tremendamente agradecidos a Patricio también y al Departamento de Comunicación del Saprissa por la invitación. Quedamos cerquita, ¿verdad? Ahora quedamos más cerquita todavía. Sé que, bueno, en su casa no, pero sí, aquí del estadio, así que tremendamente agradecidos aquí por aceptar la invitación. Bueno, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes, los felicito. Está muy bonito acá y a las órdenes para regresar. Gracias. Don Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa.